¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Cada uno de ustedes, donde quiera que me mira, donde quiera que usted se encuentre, deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Para usted y su grupo familiar, deseo de que se encuentre todo muy bien. Y a pesar de las dificultades, usted sale adelante. ¿Por qué? Porque usted es una persona que tiene mucho optimismo, además, es guerrera. Y esa persona sí es importante rescatar esa capacidad que tienen de alzar la voz y decir lo que piensan, y no importa lo que pase. Son mujeres, hombres valientes que se han decidido por hacer su voz valer, mucho optimismo. Y ese tipo de personas hoy en día son muy escasos. Son muy escasas las personas que se atreven a levantar la voz y que no le tienen miedo a nada, a pesar de lo que sea. Porque existen muchos conformistas que prefieren callar. Existen muchos conformistas que prefieren hacerse los cómplices. Prefieren hacerse los cómplices de una situación que a la larga, quiera o no, lo va a salpicar. Sin embargo, muchos prefieren callar, muchos prefieren ignorar, a muchos no les gusta decir lo que piensan, y mi respeto para aquellas personas que sí lo hacen y no tienen temor, porque no es fácil decirle a alguien ciertas verdades así en su cara directamente, máxime cuando estas personas están revestidas de cierto grado de poder que los hace sentirse superiores a otros. Y esas personas que se atreven, es bien raro encontrarlas. Porque muchos parásitos prefieren cerrarla y decir, a mí qué me importa que pase, a mí qué me importa lo que suceda. Yo vivo mi vida tranquilo y qué, no me importa. Mire, si usted quiere conversar conmigo, si usted quiere platicar, opinar, comentar, ahí está mi número telefónico, con mucho gusto platicamos sobre un tema que usted quiera. Este espacio es Ruta 21 porque tiene como objetivo dar a conocer el ambiente político que ya se avecina en El Salvador en el año 2021, que ya está a la vuelta de la esquina. En febrero ya estamos a 4 meses de que se desarrollen las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Y este espacio tiene como objetivo dar a conocer propuestas de personas que van a competir en las elecciones de 2021, conocer sus currículum, conocer sus propuestas, conocer todo aquello negativo que estas personas puedan tener, para que las personas que van a votar se formen una idea más clara de quiénes son los candidatos, para que en alguna medida les ayude a decidir sobre situaciones que no lo hubiera conocido si no es a través de programas que le permiten descubrir todos los pros y los contras de los candidatos. Quiero saludar a los que me están escuchando y viendo este día. Los saludo de Texas. Aquí se dice Texas, pero yo digo Texas, porque Texas para mí son los techos allá en mi país. Y Texas es lo correcto dentro de acá decir Texas. Texas está amenazado por dos huracanes. Si no le pega a uno, le va a pegar el otro. Uno se llama Laura y el otro se llama Marco. Viene por el lado del Caribe, pasando por el Golfo de México, van a pegar a las costas de Houston, a las costas de Texas, mejor dicho. Y pues hay que tomar las medidas de precaución. No salir si no es necesario. No ir a lugares que son marítimos, quedarse resguardado.
comprar lo básico para tener en casa por cualquier cosa. A mí ya me tocó en alguna oportunidad pasar un huracán aquí, pasar encerrado 15 días, que no se podía salir. Todos los alrededores de donde yo vivía estaba inundado, eran unas canaletas las calles, no eran calles, eran canaletas donde salían lanchas a rescatar gente. Al menos en el área donde yo estaba no hubo nada que lamentar. En otros lugares sí, muchas desgracias. Y sin embargo siempre uno se prepara para esas situaciones. Saludos a quienes me saludan. Angelita Cedillos, buenas noches, señor Luis, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Angelita. Soledad Gómez, muchas gracias. Italia Reyes, saludos. Jaime Flores desde Arizona me saluda. Buenas noches, ¿cómo está Jaime Flores? Y Dalia desde San Miguel, tierra de valientes. Delmi Mejía desde Soyapango, Giovanni Mauricio desde Canadá, ¿cómo está? Aquí el Tirana, hola, ¿cómo está? Mire, qué gusto saludarlos y saber que ustedes están bien, porque si me saludan es porque están bien. Me encanta que me saluden. Igual, yo les mando este saludo para todos los lugares donde tienen la oportunidad de ver este programa. Y fíjense que vamos a ver, se escucha con eco, dice. Vamos a revisar por qué dice que se escucha con eco. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a ver por qué se escucha con... Vamos a ver por qué se escucha con eco. Claro que sí. Gracias por decírmelo, porque es importante decir, a ver si es posible que hoy me digan si se escucha o no se escucha con eco. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Vamos a revisar si ya no se escucha con eco. Hola, sí, hola. Sí, hola. Indíquenme si ya no se escucha con eco. Hola. Hola. ¿Qué haría yo sin ustedes, va? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, eso lo vamos a tomar como efectos de sonido, va. Siempre se escucha eco. ¿Ya se escucha mejor? Dígamelo. Hola. Ese eco es un efecto de sonido, así que no lo tomen a mal. Hola. Hola. Estoy revisando a dónde está el sonido malo. Sí, hola, 1, 2. Hola, 1, 2. Hola, 1, 2. Hola, hola. Hola, hola. Sí, aquí es donde está el problema. Bueno, les decía que es importante reconocer el valor que tienen muchas personas de levantar su voz. Levantar la voz y quieras o no, eso causa en alguna medida una esperanza. Se escucha una esperanza de que existen personas que ayudan a que se construya un mundo mejor. ¿Por qué? Porque siempre es necesario tener gente en la cual confiar, personas en las cuales usted descansar, porque confía en los gobiernos que tienen una posición firme y coherente. El día viernes se dio en El Salvador un suceso que no puede dejar de comentarse.
la Asamblea, después de 5 meses de estar en una constante demora por los sucesos que acaecieron en El Salvador el 9 de febrero del año 2020, donde de una forma abusiva el presidente de El Salvador se metió a la Asamblea sin permiso, se metió a la Asamblea y llevó un contingente de militares, se sentó en la silla presidencial del Congreso, abrió sesión y la cerró. Y eso a todas luces se consideró un golpe técnico. Sin embargo, por muchos meses se estuvo rezagando esa interpelación que tenía que hacérsele al ministro de Defensa para el mes de marzo. Y fue triste escuchar los argumentos que el ministro de Defensa de El Salvador puso. Un ministro de Defensa que no fue capaz de defender ni reconocer los errores. No tuvo la capacidad profesional ni varonil para reconocer los errores que cometió el día 9 de febrero del año 2020, donde por órdenes evidentes del presidente le dijo: vayan a apoyarme a tomarnos la Asamblea. Y por mucho que el ministro de Defensa quiso hacerse a un lado, negar, se vio claramente que ese era el argumento, se vio claramente que ese era el guión que le habían escrito. Ese fue el guión que le escribieron: esto vas a decir, porque si no decís esto, te voy a despedir. Porque si vos decís otra cosa, a mí me vas a poner el dedo. Porque ¿de dónde viene la orden principal si no es del mero jefe del Estado militar, que es en este caso el presidente? Ningún militar se va a tomar atribuciones por su cuenta en una forma autónoma si no es con el conocimiento del jefe, del comandante. Si no es así, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros? Si no fue de esa manera. Yo creo que es claro. Yo creo que es clara la situación y sin embargo nunca lo pudo aceptar. Se fue con evasivas, se fue por dándole vuelta a todas las respuestas. Y a raíz de eso empezaron los diputados a cuestionarle, a insistirle que fuera lo suficientemente valiente para aceptar su responsabilidad en el hecho. Y él siempre se mantuvo con nosotros solo venimos a proteger al presidente. Y yo pregunto, ¿protegerlo de qué? ¿Protegerlo de qué? Si los diputados que estaban ahí solo eran los de su partido. Los diputados que estaban solo eran los de Gana, los partidos, el partido que le dio oportunidad de ser presidente. Y afuera, ¿quiénes estaban? La gente seguidora que a él mismo había convocado y que había puesto una tarima. Entonces, ¿a qué le tenía miedo? Si además se fue a meter sin haber sido invitado, yo creo que eso es importante reconocer el papel valiente que jugaron unas diputadas. Unas diputadas que se dieron a la tarea de encarar al ministro. Lo encararon de una manera que no hallaba el camino. No hallaba el camino. Y fíjese qué importante, por ejemplo, una diputada
una diputada de esas guerreras que uno dice, qué importante es tener diputadas como esta. Quiero lamentar que les duele que las mujeres tengamos capacidad de debate en este pleno legislativo. Mi solidaridad con mi colega diputada Dina Argueta por la falta de respeto. Vamos a escuchar. Me parece que eso no es correcto en un pleno legislativo, y mucho menos de un ministro en este país. Pero ahora voy, y yo lo voy a decir de esta manera. No es culpa nuestra que no se esté hablando de las preguntas que se le hicieron al ministro. Es el ministro que no está respondiendo por el uso indebido, ilegal e inconstitucional que hubo el 9 de febrero. Es el ministro el que se excusa en no responder. Si fue operación militar, dice que no, entonces fue operación ilegal. El tema del POM no significa que el ejército tenga que entrar brincando cercas en esta asamblea legislativa. El ministro asume que vino a supervisar. Bueno, no asume, dice que vino a supervisar. Solo se supervisa cuando hay algo que hacer y que se conoce que se dirige. El ministro sigue evadiendo la responsabilidad que tiene como ministro de Defensa de El Salvador. El ministro sigue evadiendo la responsabilidad que tuvo el día 9 de febrero. Pero aquí el orden es dirigido a algunos en este pleno legislativo. Y el grupo parlamentario del FMLN hemos sido los más respetuosos este día en la interpelación. Porque hablamos con base, con leyes, con constitución. Y lo que nos interesa saber es que le respondan al pueblo salvadoreño. Por lo tanto, el tema de las preguntas no es un tema nuestro. Pedimos por escrito la respuesta del ministro, no se nos dio, porque no ha respondido nada. Sigue en un tema de evasiva. La interpelación es para definir lo que pasó el día 9 de febrero. Y tenemos que continuar hasta que el ministro asuma, por supuesto, su responsabilidad del grave acoso y del grave rompimiento del orden democrático el 9 de febrero. Y yo lo voy a decir de esta manera. No es culpa nuestra que no se esté hablando de las preguntas que se le hicieron al ministro. Es el ministro que no está respondiendo por el uso indebido, ilegal e inconstitucional que hubo el 9 de febrero. Es el ministro el que se excusa en no... Y para rematar, otra diputada dice exactamente lo siguiente. El ministro de Defensa, que me falta el respeto. Artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Expresiones de violencia contra la mujer. Y lo que hice... Sería bueno que lean la legislación para que no caigan en errores. Y lo que hicimos las mujeres diputadas de esta Asamblea Legislativa es llevarle un pliego de leyes en materia de garantías y protección de derechos para las mujeres salvadoreñas. Es necesario que el funcionariado público de este país conozca que existen leyes y que no pueden pasar violentándolas.
Mire qué interesante escuchar lo que yo decía al inicio, escuchar posiciones serias de mujeres, de esas mujeres guerreras que no le tienen miedo. Porque yo me recuerdo en una época en El Salvador donde decirle algo a un militar era sentencia de muerte. Decirle en su cara a un militar algo era sentenciada, que ya te iban a sacar a la casa. Esa era la actitud de antes de los 80. En los 80, mejor dicho. Y que hoy se tenga la gallardía, se tenga la valentía esa de decirle en la cara, usted es mentiroso, usted miente, que se tenga el valor. Incluso lo encararon al ministro y le llevaron la ley para que la lea. Y eso fue usado por la oposición, eso fue usado por los del partido del presidente como una mofa. Y dijeron que era al revés. Dijeron que al ministro lo habían ofendido. Y él era el que ofendió. Él ofendió a la diputada. Él le dijo que no pensaba. ¿Por qué? Porque le dijo claramente, dígame quién ordenó eso. Y no tuvo la valentía de poder decirlo. No tuvo la valentía, no tuvo la hombría, diría yo, el ministro, de decir la verdad. Porque lo único que hizo fue mentir y evadir. Y vamos a escuchar un párrafo para que ustedes se formen la idea de cuál fue la participación del ministro. Y con una vez que ustedes lo miren, se formará la idea de que así se comportó siempre. Así se comportó durante toda la interpelación que duró 11 horas. No cambió argumento. No cambió el argumento. Le voy a poner un párrafo de un video que yo, por cierto, edité con los extractos más, diría yo, más resumidos que pude, para que ustedes se formen una idea de qué fue lo que realmente pasó. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a escuchar la participación del ministro y ustedes se darán cuenta cuál fue el comportamiento del diputado Carlos Ruiz y el diputado Javier Valdés. En ese orden, señor presidente. Ahora bien, siempre se mantuvo cada vez igual. que seguimos en esa discusión, hay como muchas a esta diputada Cristina Cornejo le han hecho leña. El día 9 de Han febrero. hecho leña los del partido del presidente. Porque es una mujer humilde que, a pesar de que no... El tema de la seguridad presidencial, que de hecho ya me voy a referir. No ser una mujerona, pues, de esas, así como la Lidia Díaz, así, con características físicas me preocupa muchísimo cuando que se se nos le plantea dice fuertes. por parte del ministro de Tiene Defensa las la agallas. responsabilidad de él ese Yo día, he dicho supervisar. muchas veces, yo Nadie reconozco supervisa esa algo parte en el que, cual a no pesar de está. las... Nadie supervisa algo de lo cual no está responsable o que no tiene la responsabilidad de dirigir. Por lo tanto, ha aceptado que tuvo algo que ver, o mejor dicho, que tuvo mucho que ver. Vamos a escuchar las preguntas que hacía Cristina Cornejo al ministro. Para hacerle la pregunta, señor ministro, yo no voy a alegar de una manera política, sino de una manera legal, porque la pregunta es el tema de cuál es la base legal. Tengo en mis manos el reglamento de organización y función del Estado Mayor Presidencial, tengo en mis manos la ley orgánica de la Fuerza Armada, tengo en mis manos la Constitución de la República y tengo en mis manos la jurisprudencia dada por la Sala de lo Constitucional recientemente, de hecho, producto de la resolución de inconstitucionalidad que dio justo este año 6-2020. Al respecto, la Sala en esta resolución dice, me voy a detener nada más
a leer de manera textual para cerrar con la pregunta. De igual manera, hay respaldo que corrobora una posible injerencia indebida en el ámbito competencial de la Asamblea Legislativa, que pone en riesgo la separación orgánica de las funciones o división de poderes, un posible uso ilegítimo de la fuerza militar y policial y la existencia de llamados públicos a la insurrección sin que existieran condiciones para el ejercicio de este derecho. Pues la soberanía a la cual se debe defender, que reside en el pueblo, debe de ser ejercida en la forma precisa y dentro de los límites que señala la Constitución en su artículo 83. Sigo página 8. Esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, como fue el mitin afuera de esta Asamblea Legislativa, partidistas, u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo, que es el presupuesto para el análisis de proporcionalidad de cualquier medida que afecte los derechos fundamentales. Voy a detenerme en esta parte. Aunque el presidente de la República es el comandante de la Fuerza Armada, según el artículo 157 de nuestra Constitución de la República, y esta no tiene carácter no deliberante, esto no implica que él pueda usarla para cualquier objetivo o fin distinto al constitucionalmente previsto, y tampoco puede ordenarse que la Fuerza Armada sirva para seguridad personal del presidente. Finalizo con esta parte. En la misma sentencia se añadió que esta noción de obediencia no supone una cláusula de discrecionalidad que permita al superior jerárquico ordenar cualquier tipo de comportamiento a los militares de rangos subordinados. Los mandatos u órdenes que surgen en el seno de la institución castrense tienen límites, y uno de ellos es el principio de subordinación de derecho y sobre forma particular a la Constitución de la República. Señor ministro, después de lo leído, ¿sigue usted defendiendo la legalidad o la ilegalidad de la toma que se hizo el 9 de febrero en este recinto legislativo? Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bien, usted ha hecho una explicación de todo lo que se enseña en los centros de educación de la Fuerza Armada, donde queda claro y definido cuál es el actuar de la institución, y usted nos lo ha vuelto a recordar acá. Lo que yo mantengo y sostengo es que el día 9 de febrero el Estado Mayor Presidencial lo que hizo fue proporcionarle seguridad al señor presidente de la República. Diputada Cristina Cornejo tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que precisamente de igual manera por eso he leído también que la sentencia de inconstitucionalidad, porque aunque haya leyes, que haya rango, todos nos debemos. Y producto de los acuerdos de paz es algo preciado que tenemos que cuidar. Fue ilegal lo que pasó el 9 de febrero. Es inconstitucional. ¿Sigue defendiéndolo, sí o no? Simplemente, y si no, de igual manera queda en registro la no respuesta del ministro de Defensa. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Bueno, ya cuando se respondieron las preguntas, que ni las elaboramos nosotros, se elaboraron acá, ahí yo he dejado claro que ese día, y eso es lo que ha sucedido. No ha sucedido ninguna otra acción que ponga en riesgo lo que usted ha mencionado, que ponga en riesgo la institucionalidad del país y todo lo que usted ha mencionado. Lo que sucedió fue un acto de prestarle seguridad al comandante general de la Fuerza Armada, al señor presidente de la República. Tiene la pregunta dos diputados.
todas las preguntas recibieron exactamente la misma respuesta. Una metralleta de tatarata, una metralleta de que ya yo, de que de que no. Esa fue toda la participación de un ministro que para mí es vergonzoso. Para mí es vergonzoso tener un ministro de seguridad, de defensa. No quisiera verlo en una guerra este tipo defendiendo al país. No. Es vergonzoso tener un ministro de ese tipo. Y en toda la interpelación se comportó exactamente igual. Y una y otra vez las diputadas insistían, mire, dígalo. Y para rematar al final intervino Karina Sosa y le dijo, señor ministro, yo lo admiro a usted. Y quizás en ese momento el ministro dijo, qué bueno que me admira, ¿va? Sí, le dijo, pero lo admiro por su capacidad para mentir. Lo admiro por su capacidad para mantenerse firme diciendo lo mismo, como un guión bien aprendido. Y que en ningún momento ha podido decir o no ha querido decir el nombre. No ha querido decir el nombre de quien lo mandó. Es increíble la incapacidad de este. Y ese es un reflejo de lo que es en sí mismo el gobierno de El Salvador. Porque los demás del gabinete se comportan exactamente igual, son fieles a lo que les dicen que tienen que decir. Los reúnen en grupo y les dicen, ustedes van a decir esto porque si no dicen eso, peligra su puesto. Y es exactamente lo que ellos hacen. No se salen de ese cajoncito. Pero con lo que no contaban es con que en la asamblea hay diputadas de ese calibre. No contaban con que hay diputadas del calibre de Cristina Cornejo, de Dina Argueta, del calibre de Karina Sosa. Incluso yo siempre critico la actitud de diputados del partido Gana y el otro candidato, ¿cómo se llama? Diputado Martel, que son un cero a la izquierda. Y lamento profundamente la actitud de diputados como el coronel Almendaris, que lo único que llegó a decir fue a echar flores al ministro. Porque son compañeros de armas, porque son cheradas, por lo que usted quiera. Pero no pudieron sostener una interpelación, porque para ellos todo lo que pasó el 9 de febrero, aunque internacionalmente fue condenado, para ellos todo estaba bonito. A ellos no les preocupó en nada lo que pasó. Aunque en muchos de los países serios, la Unión Europea, todos los organismos crediticios han condenado esa actitud y como producto de ello le bajaron el índice, le bajaron la puntuación crediticia al país y hoy le meten créditos caros con un interés alto. Le meten intereses altos porque querés préstamo, te lo voy a dar, pero bajo este interés. El último préstamo fue al 9.5% por 1.000 millones que colocaron en letes, y eso significa, comparado con cómo se colocaban los letes antes de ese suceso, se colocaban al 3% de interés. Hoy resulta de que se va a pagar
intereses de 95 millones de dólares cada año, solo en intereses por 1.000 millones de letes que colocaron. ¿Y qué son los letes? Son créditos a corto plazo como una tarjeta de crédito que se vencen en un corto tiempo, pero son igual los intereses cuando usted contrata una tarjeta de crédito, y esos créditos son solo para llenar los orificios que tienen en la caja chica, y que les sirven para gastos corrientes, pagos de sueldos, compras de bienes, que no tienen nada que ver con los 3.000 millones. Ojo, no tiene nada que ver con los 3.000 millones que le aprobaron para la pandemia. Esos 1.000 millones son aparte. Los 3.000 millones los van contratando de a poquito. Los 3.000 millones los van contratando de a poco y los van soltando de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a su estrategia. Pero, quieras o no, tomar un dinero caro por un arrebato, por una actitud abusiva del gobierno de querer hacer creer que él tiene todo el poder, cuando al final, con una llamada telefónica, le dijeron: mira, no hagas eso, hombre. Mejor saliste de la asamblea y andá a gritar allá afuera, pero no lo hagas. Esa fue la llamada que le hicieron. No, mira, no hagas esa bayuncada, allí le dijeron. Pero quien pagó el pato hoy es el ministro, que le dieron revés y derecho, ¿verdad? No, si yo ya sentía que ese hombre lloraba. Yo ya lo veía que ya no podía ni hablar. Cada vez se enredaba más, cada vez decía más suave, más despacio la respuesta. Es que yo, así como cuando le está cayendo la batería al teléfono. Es que yo. Y se le puso así, ¿verdad? Cuando le enfrentaron todas las mujeres para entregarle las leyes, ¿verdad? Se le puso así. ¿Y estas mujeres qué va? O sea, yo realmente nunca había visto un ministro de defensa así. Y le faltaba llorar. Le dieron por todos lados al pobrecito. Y al final, según ellos, salieron ganando. Según ellos han salido ganando, pero todavía falta la resolución de la comisión, a ver qué dice. La comisión de la asamblea se va a reunir para hacer un dictamen y decir: mire, aquí pasó esto y esto. ¿Estamos o no estamos satisfechos con las respuestas dadas por el ministro? Y procede esto. O siguen llamando a otros involucrados, porque a quien echó de cabeza el ministro fue al jefe del Estado Mayor Presidencial. A él le echó la culpa total. Que según lo que él dijo, él tomó las acciones. Al jefe del Estado Mayor Presidencial nadie le dio una orden. Él tomó la decisión de ir y hacer todo ese acto de presencia. Y como era peligroso, llevó al comando de la Fuerza Aérea, llevó al comando de Infantería, llevó refuerzos, pues no se sentían capacitados para ir a darle protección a un presidente. Sí, ¿cuántas personas le pueden dar seguridad? Si habían más de 100 personas. ¿Tanto necesita de protección o tanto es el miedo que tenía el presidente? Si no es primera vez que va a la asamblea. Cuando ha ido a pedir permiso para viajar, no ha llevado a ese montón de gente.
Y ahí han estado todos los opositores, los 84 diputados, pero no ha llevado todo ese gran contingente militar. A usted le pueden decir lo que quieran y usted puede defender y crear su propia opinión. Usted puede, desde la óptica que usted tiene, puede decir quién tiene la razón. Yo le doy una opinión de lo que yo considero. Usted es libre de opinar, usted es libre de hacer su análisis y pensar diferente a lo que yo digo. ¿Sí? Pensar diferente a lo que yo digo es su derecho. Pero lo que yo digo es de que siempre hay una cabeza principal que es la que da la orden. Y no es posible, como le dijeron a la diputada, que usted andaba supervisando y no tenía una responsabilidad. ¿Cuál es su grado de responsabilidad si andaba supervisando? ¿Supervisando qué? ¿Quién lo mandó a supervisar? Él solo dijo, voy a ir a supervisar. O sea que ya sabía lo que iba a pasar. Pero salomónicamente dice, yo pasando iba. A mí que me registre, yo solo pasé a ver cómo estaba todo. Ah, sí, todo está bonito, y vámonos. Y él era el que andaba queriendo botar las puertas. Es que no pueden ni mentir, ese es el gran problema. Por mucho que quieran adornar, por mucho que quieran defender su posición, no pueden. No pueden. Ya medio mundo ya los condenó. Ya le dijeron de todos lados que fue una regada. Hasta del Departamento de Estado de Estados Unidos le han dicho, ahí la regaste. Los congresistas le han dicho de aquí de Estados Unidos, qué error más grande. Grandes congresos del mundo han dicho lo mismo. Qué error, qué abuso. Eso no se hace, eso es un golpe de Estado. Quiero felicitar a quien me está saludando. Vamos a ver. No me están llamando de WhatsApp. Respóndame, dice en WhatsApp, pero yo no veo que me están llamando. ¿Alguien quiere llamar? Raúl Milton Orellana. No me está llamando. Milton. Con mucho gusto le respondo, solo díganlo. Pero yo no veo llamadas en WhatsApp. Revíselo. Hola. Ok, quiero saludar a quienes me están sintonizando. Quiero saludar a quienes me están saludando. Ahora sí, Cosurio dice, el mismo guión tienen todos los ministros, la única diferencia es que no se corrió como los demás, pero no quiso quemar al presidente. Es que el guión que él tenía, el argumento, lo defendió bien, ¿sí? De punta a punta, exactamente, la misma respuesta para las 17 preguntas. ¿Dónde está Angie? Esos diputados son unos, la de gana ese viejo Martel y los areneros. Hay gente aquí. Hay gente aquí que me quiere decir que me llama, pero no me llama. No he recibido llamada.
Ok, entonces, es lamentable tener gente como el ministro de la Defensa. Esa es mi opinión. Y aquí voy a decir exactamente lo mismo. Otro día triste, para otro día triste para el país, pero más triste para el sindicato del Seguro Social. Fue un día gris. Yo creo que más que para el ministro fue un día gris para el sindicato del Seguro Social, que según ellos iba a salir el 98% de la población a acompañarlo. Pero unos cuantos de la directiva nada más fueron. Y los cheros más allegados hicieron el ridículo, pretendiendo dar un apoyo a alguien que no tenía por qué. Pero como era alguien que los mandaron, lo que pasó fue de que el Seguro Social, en manos de los monjes, el sindicato del Seguro Social en manos de la familia Monge, quedó en ridículo. Quedó en un total ridículo al querer hacer una marcha de apoyo al ministro, pero no pudo concentrar ni siquiera a unas 100 personas. A lo sumo unas 20 andaban ahí. Yo creo que ellos quedaron más en ridículo todavía, porque se les quedó bien marcado el día donde se quitaron toda la careta de qué lado están. Porque el sindicato del Seguro Social se debe a los trabajadores del seguro. El sindicato del Seguro Social se debe a las funciones que le corresponden para defender los derechos de los trabajadores del Seguro Social. Y no para defender al ministro de Defensa, que no tiene nada absolutamente que ver con el Seguro Social. Y se vio claramente que los del sindicato del seguro lo único que hicieron fue recibir una orden para que lo hicieran. ¿Por qué? Porque ellos están al mando, ellos están debajo del presidente y reciben órdenes directas del ministro de Trabajo. Reciben exactamente órdenes de él. Y se vio claramente eso, que ellos lo único que estaban haciendo era siguiendo una orden específica. Porque las funciones, y podemos revisar la ley, podemos revisar esa ley del sindicato del Seguro Social. Ningún sindicato se debe más que a sus trabajadores, a quienes están en el sindicato. ¿O será que el ministro es parte del sindicato? Es una duda, ¿no? Entonces, eso es el gran problema de la gente, que solo tiene se tapa un ojo y mira solo con el otro. Ese es el gran problema de la gente. Quiero ver. Angie es que, ¿dónde está? Ok, Adolfo Rodríguez, Adolfo Pedro. Saludos, Manuel Maldonado. Manuel Maldonado, ¿qué dice? Que se informe. Que vea programas de Will o de otros. Sí, claro. Sí, si a usted no le gusta el programa, mire otros, hay un montón de variedades. Hay un montón de variedades que pueden ver. Sí, yo no lo tengo obligado a que mire este programa. Si este programa no le gusta, no le parece, a la fuerza nada. Este programa lo único que pretende es dar un poquito de luz a las personas que necesitan ser informadas, para aquellos que por lo menos tienen la capacidad de entender un poquito que la realidad siempre choca con la ficción.
Mi única intención este día era informarles del show que fue a dar el ministro de Defensa, quedando en evidencia esa incapacidad que siempre demuestran en cualquier momento. Los ministros del presidente demuestran una total incapacidad y defienden a capa y espada una mentira que no se puede defender. Hay mentiras que no se pueden defender, porque esas siempre se descubren ellas solitas. Esas mentiras caen por sí mismas. Ya esta forma de actuar, la forma de actuar del actual gobierno, esa ya está debidamente conocida, identificada, pero para mí es triste ver que personeros del gobierno se burlen de las diputadas que les dicen sus verdades. Es lamentable que hayan gente tan pero tan perversa que se burla de las diputadas porque les dicen las verdades y empiezan a agarrarle en contra de ellas. Y yo no me imagino qué podría suceder. ¿Qué podría suceder en el caso de que el gobierno fuera Quiero ver. Hola, hola. 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 ¿Quién habla? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, aquí usted está en el programa ahorita, ¿verdad? Sí, cuénteme. ¿Cuál es su comentario? Es que yo quería aclarar algo sobre el sindicato de trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A ver, cuénteme. Lo que hicieron. Vale. Para comenzar, lo que representan el STIS en este momento son pseudo sindicalistas impuestos por el ministro Rolando Castro. Ellos no fueron elegidos por la base, o sea, la base son todas y todos afiliados al STIS. Eso fue un contubernio que se tuvo en el 2019, ¿verdad? Donde Armida Estela Franco sufrió un golpe de Estado, caso que está en la sala de lo constitucional y ahí está en el dulce sueño de los. Por lo tanto, es algo inaudito que estos señores estén manchando las siglas del STIS, un sindicato glorioso, beligerante, que ha luchado por años por la salud del pueblo salvadoreño y por los derechos de los trabajadores. Ahora ellos ensucian las siglas del STIS, que los compañeros que fundaron el sindicato fueron objeto de tortura, exilio, fueron apresados, ¿verdad?, por las hordas militares en aquel momento. Y ahora estos cínicos salen con la bandera del STIS a defender a un militar. Mientras ellos están defendiendo a los militares, los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social siguen muriendo. Comunicarle que el día viernes fallecieron 3 compañeros del Seguro Social, 2 de la ciudad de San Miguel y 1 de la ciudad de San Salvador. ¿Por qué siguen muriendo? Porque no tienen a esta altura los equipos de bioseguridad, ¿verdad?, los necesarios. Ellos siguen con cabachas de tela, con simples mascarillas quirúrgicas. Entonces, la carga viral en las clínicas de salud del Seguro Social, como en los hospitales fuertes.
Mientras el presidente gasta millones de dólares en propaganda tirándole flores al ejército, los médicos y enfermeras están sufriendo graves enfermedades de vías urinarias porque no pueden ir al baño para los que están en la UCI con esos equipos fuertes que son doble equipo que no les permite ir al baño, y por la necesidad de ir al baño y no tomar agua están sufriendo problemas renales. Y de remate el presidente manda a decir a través de la directora, la nueva directora que llegaba al Seguro Social, a decir que aquellos trabajadores del Seguro Social que se enfermen por cualquier cosa y le dan incapacidad no van a tener el derecho de que le den los 150 paupérrimos dólares. Tanto así. Tanto así, y tengo pruebas de eso. Y es importante, pero yo lo que estoy diciendo es de que el Seguro Social como sindicato quedó en ridículo ese día, ¿no? Es que no es el sindicato, yo le quiero remarcar esto. El sindicato son todas y todos los afiliados al STIS. Pero ¿por qué no hicieron un pronunciamiento, pues, los que no son parte de eso? Pues? Yo no lo vi. Pero es que ¿cuál pronunciamiento si la gente ahorita está ocupada en los hospitales? No, por eso, pero el que calla otorga, pues. Como nada de eso, es que yo lo que le quiero aclarar a usted, que no es el STIS el que estaba en la calle, son pseudo representantes impuestos por el ministro. Pero ellos tienen credenciales. Pues sí, pero son credenciales fraudulentas. El contrato colectivo establece que cada 16 de diciembre se celebra una asamblea donde los trabajadores acuden a votar voto secreto por la planilla que ellos desean. ¿Qué pasó entonces en el 2019? Y cada año eligen directiva. Cada año se elige directiva. Y ya va a terminar el año y ni siquiera se han pronunciado la corte. No, las cortes no, pues sí, claro. ¿Y usted cree que la sala de la Constitucional se va a pronunciar a favor de los trabajadores? Si ustedes saben que hay contubernio en la Corte Suprema. Si allí las leyes están a favor de los que tienen dinero, a favor del gobierno, no a favor de la clase trabajadora. Se lo digo con propiedad, don Luis, porque yo fui sindicalista y con todo orgullo fui del STIS. Yo fui la segunda secretaria de conflictos de la zona oriental. Yo representé todo Oriente. Y realmente sé de al dedillo lo que ha pasado con la actual junta directiva. Sí, pero la directiva que está vigente ahora, independientemente de todo, lo único que fue a hacer es el ridículo, ¿no? Ah, no, sí, es que eso todo el mundo entre bambalinas, como decimos nosotros, los trabajadores saben perfectamente que los que están ahí no los representan y los que son los chafarotes del presidente de la República y del ministro de Trabajo, eso así sencillo. De hecho, ellos hicieron un asalto a la oficina del STI que estaba acordonada y que la fiscalía y el juez había ordenado no abrirla, y en un madrugón de esto llegaron en la madrugada con un camión de la institución a sacar todo el mobiliario, todo lo que había allí que le pertenece a la organización. ¿Y quién había acordonado la oficina esa? Eso lo había acordonado la fiscalía y el juez. Y no han hecho nada. No han hecho nada y ya Armida ya fue a poner la denuncia, pero igual siguen el dulce sueño de lo justo. Yo solo quiero recordar algo. Nosotros, después que terminamos la batalla por defender la salud del pueblo salvadoreño en la época de Paco Flores, nosotros supimos de la traición de Ricardo Monge, que se había traicionado la organización. En ese entonces yo estaba en la junta directiva junto con él y lo demandamos. Lo demandamos por ladrón por $50,000 que él había hurtado de la organización. Y sabe que eso todavía no dijo ni pío la fiscalía. Ahí está en el dulce sueño de lo justo hasta esta fecha. Y eso le puedo estar diciendo que hace más de 12 años más quizás. Por eso, pero no hay que dejar de denunciar, porque eso es importante. No, claro, pues, pero es que mire, aquí la gente, aquí la pobrería no tiene voz ante la justicia.
Aquí los que tienen voz son los del gobierno, los señores millonarios, pero uno de pobre, uno de empleado no tiene voz, por más que uno revoque. Si usted supiera la historia de lucha que nosotros hicimos para sacar a Ricardo Monge, de ahí yo escribiría un libro. Sí, pero pero si el resto de trabajadores, que es la mayoría, como usted dice, pudiera decidirse, yo quisiera ver ese estilo de los años 80, pues, que se tomaba las calles y que se tomaba las oficinas, pero hoy están dormidos, hoy a la gente que estaba en esa época, hoy solo quiere arreglar todo vía WhatsApp, y así no se arreglan las cosas. Quiero aclarar algo, y aquí va. ¿Qué sucedió con la clase trabajadora del Seguro Social, afiliada al STIF principalmente? Se dejaron dar paja y votaron por Bukele. Entonces hoy están, como quien dice, arrepentidos algunos, otros siguen enardecidos y siguen ciegos, ¿verdad? Entonces eso les da como, hay que darse quietecitos, aunque saben que han metido la paja, pero se quedan quietecitos, porque en este momento lo que están floreciendo son los despidos. Precisamente en estos días han despedido gente del Ministerio de Hacienda porque lo han señalado ser del FMLN. Entonces, yo entiendo a veces a mis compañeros que están como acobardados porque tienen miedo de perder el empleo. Sí, eso es comprensible. ¿En El Salvador? Eso es comprensible, pues, pero lo que yo digo es de que la gente que se sienta amenazada, no hay que dejar de denunciar, pues, y entonces... Sí. Ahora, hay muchas situaciones en que es cuestión de tiempo, don Luis. Esta bomba pronto va a reventar. No, mire, esto que yo le digo no es que yo quiera meter miedo, pero esta olla de presión va a estallar. Por ejemplo, fíjese que la Armida Franco, que fue a la que desplazaron, ella fue electa legalmente, sin embargo no le dieron credenciales. Yo a ella no la veo que se pronuncie por ningún medio. O sea, yo no es que le esté criticando, sino que digo lo que realmente debería hacerse es mantener presencia, pues. Porque si no, olvídese. Permítame, yo lo que le quiero aclarar. Fíjese que los medios de comunicación, y precisamente el día de ayer usted estuvo en esa cuestión que estuvo con los compañeros, René Ortiz y el otro señor, hablaron del tema sobre el periodismo. Sí. Resulta que Armida convoca a los medios de comunicación para hacer sus denuncias. Los convoca a todos y ¿cree usted que llega? ¿Cree usted que la invitan a las televisoras? ¿Cree usted que las radios la invitan? No la invitan. Y cuando ella solicita que le dé un espacio, no se lo dan, porque ella sabe lo que va a hablar. Y como no les conviene, entonces el presidente tiene amarrado a todos los medios de comunicación. Y se lo digo por experiencia, aquí en San Miguel, a mí ya no me invitan. Saben que yo soy bocona y digo las cosas. ¿Y la televisión que tiene Pereira qué? No, claro, sí, es el único medio, el único que nos da espacio. ¿Y la Maya Visión no les ayuda? Pues como la Maya Visión ahorita está en una situación económica bastante dura, pues los espacios son mínimos. ¿Verdad? Sí, la YSUCA. Pues la YSUCA sí se puede decir que ellos dan espacio, pero yo realmente desconozco si Armida ha hecho apertura ante eso. Sí, pero es que ese es el problema. No, Mire, los medios convencionales no le van a dar espacio. Pero aquí en Oriente la YSUCA no se escucha. No, por eso, pero en San Salvador sí. Pues sí, pero es otra onda. ¿Y quién escucha la UCA más hoy que la han tematizado? De cualquier manera, yo creo que es importante hacerse escuchar. Aquí los únicos que nos están echando la mano es el Colatino. ¿Verdad? Cosa que también, usted sabe la historia del Colatino. Entonces, aquí para revocarse, Dios mío, hay que bajar todos los santos del cielo para que le den un espacio de chiquitito. Y si lo pasan medio segundo, solo ven así, rapidito lo pasan.
Sí, pero es que mire, la gente en El Salvador, usted bien sabe de que se puede quejar, manda cartas, va a los medios, pero hasta que se toman las calles le hacen caso. Mientras no. Eso es así. Ah, pues, pero Eso, es pues. que usted, la realidad que estamos viviendo nosotros es una realidad que realmente ustedes que están allá la desconocen. Yo solo le puedo decir, para finalizar, que solo es cuestión de tiempo, entonces las noticias van a volar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ha agarrado ahorita la situación? Es la cuestión de la pandemia. Eso como que ha agarrado un poco a la gente y a los medios. Entonces, espere que pase el tiempito, que no va a ser mucho, y aquí va a ser una sola reventación de cohetes por todos lados, porque ya la gente empezó a despertar, empezó a hacer análisis de la situación económica, de la situación del agua, de la salud, de la educación, ¿verdad? Precisamente dicen que por ejemplo, dicen los transportistas que no van a correr, que no van a salir a correr. Entonces, ¿qué significa? Que le están siguiendo el juego del presidente, ¿verdad? Entonces, es un montón de babosadas que la gente ahorita se queda así en shock. Y la otra situación es que la gente está pensando, ¿qué voy a hacer para comer? Sí, yo La sé. gente así está, ¿verdad? Entonces, tengamos paciencia y ya pronto va a tener noticias. De eso se aprovecha el gobierno. De eso se aprovecha. Y yo sé que es una bomba. Pero bien, le agradezco su llamada, Idalia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Gracias. Bueno, nos saludaba Idalia Reyes desde San Miguel, nos informaba de que el Seguro Social que quedó en ridículo no es un sindicato legítimo, no es una directiva legítima. Pero yo lo que pienso es de que también existe mucho cómplice dentro del seguro, de esos que apoyaron al gobierno actual bajo promesas y hoy están lamentándose haber votado. Lástima grande que suceden estas cosas y yo creo de que esos abusos de poder, esos excesos que cometen, traen consecuencias fatales, traen unas consecuencias que nadie quiere. Sin embargo, yo lo que pienso es de que El Salvador necesita despertar de esa pesadilla que tiene. El Salvador necesita despertar de esa pesadilla donde la gente no se atreve a protestar. No se atreve. Tiene miedo a salir a la calle. No existe. Solo los veteranos de guerra son los que se han atrevido a salir a la calle. Ellos son los únicos porque a ellos no les pagan la pensión desde hace 3 meses. Ellos sí están protestando en la calle. Pero hay mucha injusticia que pronto puede traer consecuencias fatales. Manuel Maldonado nos dice que en estas futuras elecciones, si pasará lo que se tuvo como rumor en las elecciones de Funes, muchos saldrán a votar bajo amenazas. Ese gobierno no le importa nada lo que diga la gente. Aquí nos tocará fabricar, Sí, es que miren, la única presión es la presión de calles. No existe otra. Los gobiernos autoritarios nunca han entendido, los gobiernos autoritarios nunca escuchan, nunca entienden si no es sobre la base de presión. Jamás. En ninguna parte del mundo un gobierno autoritario toma las cosas, sí, tienen razón, pues hay que darle, va. No. Esos gobiernos autoritarios, dictatoriales, no entienden otra manera más que la fuerza, la presión. Y si no, miren lo que pasa en diferentes países del mundo. Hace poco pasó allá en Beirut. Obligaron a renunciar al gobierno porque se le fueron para la calle. Y también existe allá coronavirus. También existe coronavirus en Francia y salen a protestar. También existe coronavirus aquí en Estados Unidos
y salen a protestar porque asesinan a una persona en una forma cobarde, y se toman las calles, salen a protestar. Y solo de esa manera se hacen escuchar las personas, porque los abusos de poder de los gobiernos autoritarios no entienden de otra manera. Jamás han entendido que la única manera de llevar las cosas en paz es ser justos. No lo entienden de esa manera. Y están acostumbrados a que si las personas se aburren de mandar cartas a la ANDA, se aburren de hacer entrevistas, se aburren de mandar cartas a todos lados, hasta que cierran las calles con cántaros y barriles, hasta entonces les ponen atención y tratan de solucionarles el problema. De lo contrario, no se dan a conocer, no se visualiza nada. ¿Por qué? Porque pareciera de que los gobiernos de corte autoritario están condicionados a que todo lo entienden de una manera violenta. Porque ellos así actúan. En una forma violenta actúan y se acostumbran a que así los traten en una forma masoquista. No lo entienden de otra manera. Quieras o no, esa es la realidad. Y por eso es que es peligroso llegar a un punto de un conflicto cuando se le topa la paciencia a la población. La paciencia de la población tiene un límite. Y mientras ese límite no se alcanza, todo está bien. Pero llega un punto donde le topan la cuerda al pueblo y el pueblo sale a la calle a protestar. Porque es triste ver situaciones de pobreza en diferentes países, y El Salvador no es la excepción. Y llega un momento, es un hilo tan delgadito que se rompe cuando las personas entienden que no pueden depender y que no deben depender de la voluntad política de un gobierno. Se tiene que exigir el derecho, no mendigar. Esa es la realidad. Dice estimado, ese gobierno, dice Manuel, dice Freddy Canales, aquí me quedé, este pueblo cuando quiera despertar ya va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? No ven la corrupción y las malas intenciones de este gobierno incapaz. Increíble los niveles de corrupción, ¿verdad? Este gobierno ha llegado a robar y a presionar a la gente para que no diga nada. Estaba leyendo yo, por ejemplo, que solo para un contrato, óigase bien, solo por un contrato de publicidad pagaron $80,000 a una empresa que es de una persona que va como candidato de diputado de Nuevas Ideas. Y hoy resulta que esa empresa aparece a nombre de otra persona, pero es el mismo rollo. La ponen a nombre de otra gente, pero ellos siguen siendo los dueños. Y lo curioso es que se le da 2 contratos a diferentes empresas, pero están en la misma casa. Allá en La Mascota. Son 2 empresas para despistar que son diferentes empresas, pero es la misma mica, tienen la misma dirección, y entre las dos se llevan miles de dólares para hacerle publicidad al gobierno. Y el presidente paga contrato por $450,000 para que le mejoren la imagen en Estados Unidos. Eso lo hizo en agosto. Para que le mejoren la imagen en Estados Unidos por $450,000. La que es ministra de Vivienda, Michelle Sol, le da un contrato para asesor de $40,000
a un fulano que era el asesor y suministrante del ministro de Obras Públicas y que está involucrado en la venta fraudulenta. Es que han llegado a robar en una forma descarada, a robar, a componerse la vida han llegado. En menos de 2 años este país va a reventar. Porque va a llegar un momento donde el país no va a tener dinero para pagar los préstamos. Y caería en una categoría de impago. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada y solo se está endeudando. Ese es exactamente igual como cuando usted no trabaja, pero tiene una tarjeta de crédito y empieza a usarla a lo loco sin estar pagando nada. Llega un momento donde le exigen que pague la tarjeta de crédito y no tiene dinero porque no está trabajando. Entonces el país no está produciendo y se está endeudando. Va a llegar un momento donde el país nadie le va a querer prestar porque va a topar la tarjeta. Si ya se tiene al 92% del PIB, ya le falta poquito para que la tope y ya nadie le preste. Y esas críticas no le gustan al gobierno, porque para ellos todo está bonito. Y hay muchos cómplices que le aplauden. Los que están comiendo del gobierno, esos felices de la vida, tienen todo. Esos se están comiendo, como dice en términos salvadoreños, están comiendo gratis. Ellos están comiendo felices. Tienen a todos los familiares, amigos, cheros, compadres ahí en el gobierno. ¿Y a ellos qué les preocupa? Si tienen todo ahí. Juan Francisco Surio, ¿no les parece raro que cuando Avanza dijo no más préstamos al gobierno por tener sobregirados los préstamos sale menos contagiados? O sea que como ya no le van a dar dinero ya bajan los contagios. Así es. Levanta los contagios para darle más lástima para que te den. Eso así pasa. Por ejemplo, ¿se ha fijado que los mendigos siempre andan con una ropa así como rota, sucia, y ellos también andan sucios? Ellos se ponen lo peor para poder pedir, porque si piden bien bañaditos, y se ponen una ropita limpia y piden, nadie les va a dar. Así se comporta el gobierno. Da la apariencia de mendigo para que le presten. Se pone en el peor extremo para dar lástima. Eso es clásico. Los mendigos así son. Y el gobierno mendigo así actúa. No, que mire, que necesitamos 3.000 millones. Sí, pero ¿y en qué lo va a usar? No, es que no importa, yo quiero usarlos en lo que quiera, va. Ah, bueno, sí, aquí le firmo, va. Eso quisiera el gobierno. Eso quisiera que la asamblea solo le firmara, va. El cheque en blanco, va, aquí está, ahí ponerle la cantidad y ve qué haces. Y como no lo hacen, se les va encima con el garrote, ¿verdad? Y los trata de lo peor. Y viene la horda de troles a apoyarlo. Porque cuando no le dan dinero, es un mar de llanto. ¿Va? Y que alguien dijo, como no me quieren dar 109 millones, dijo, me voy a tomar la asamblea para presionarlos. Y después dice el ministro que no, que esa no era para eso, sino que era una operación normal. Dice.
Una visita de cortesía llegó a ser el presidente y para eso llevó a todo el ejército. Y después, como le dieron miles de millones, ya no necesitó esos 109 millones. Que la pandemia le llegó justo en el momento para salvarlo. Porque ¿qué hubiera hecho si no llegan esos millones de la pandemia? Sería triste. Aquí en El Salvador no funciona un diálogo decente y calmado. Aquí a la fuerza o nada. Manuel Maldonado, sí, es triste, Manuel, pero esa es la realidad. La realidad es que la gente no entiende a las buenas. La gente, mire, es que es una cultura general que pareciera que estamos acostumbrados a que las cosas se tienen que dar a la fuerza. No queremos entender que las cosas se consiguen en un diálogo franco y sincero. Se acostumbran a actitudes masoquistas y que traen graves consecuencias. No, yo creo que no necesitaría ejercer tanta fuerza si se hicieran las cosas en una forma tranquila y dialogando. ¿Por qué no? Ya están grandecitos, ¿no? Las conquistas nunca se ganan en paz, sino a pura lucha, ¿sí? No, a las buenas. Mire, solo hubo un personaje en la historia que se llamó Indira Gandhi, ¿va? ¿Cómo se llamaba? Gandhi era, ¿verdad? Que hizo una huelga de hambre y que hizo no sé qué. Pero en general, siempre ha habido necesidad de usar la fuerza para conseguir objetivos y para que se te reconozcan los derechos. Por ejemplo, hay empresas, compañías, instituciones, donde los sindicatos se ven obligados a la huelga, se ven obligados a cerrar. ¿Por qué? Porque han estado platicando con los dueños, pidiéndoles un aumento. Mire, denos un aumento, mire, aunque sea mínimo. No hay aumento, para nada. Los trabajadores se han visto en la necesidad de cerrar, de ir a la huelga, y después de esa huelga se sientan a hablar y les dan el aumento. ¿Qué costaba hacerlo antes? ¿Qué costaba evitar ese tipo de situaciones? ¿Qué costaba llegar a un arreglo antes de? El Salvador tiene una historia negra donde tuvo que haber una guerra de 10 años, donde hubo miles y miles y miles de muertos, 75,000, 80,000 muertos se cuentan, y hasta que llegó un momento donde dijeron ya no, nadie gana la guerra, mejor dialoguemos. ¿Qué necesidad hay de llegar a eso, pues? ¿Es necesario llegar a una guerra para después dialogar? ¿Es necesario que alguien ceda, que alguien permita un poco de lo que tiene a favor del otro para evitar una guerra? Hace unos días el ministro de Gobernación llegó a la Asamblea a dar un informe de labores de lo que han hecho durante el año. Pero, en lugar de dar un informe de labores, lo que llegó es a dar un mitin político y a atacar a los diputados, a darles un mitin de su partido y a recriminarles cuando un informe de labores no es eso. Al final, el encargado de la presidencia de la Asamblea le dice que se abstuviera de dar esas declaraciones
porque solo faltaba un poquito para encender una chispa. Ese mensaje quedó grabado aquí porque El Salvador tiene una bomba que solo falta un poquito para encenderla. Solo falta un poquito para que se encienda. Como bien decía en la llamada a Idalia, porque está colmando la paciencia de ver esos abusos del gobierno donde la gente no está recibiendo nada y los funcionarios están llenándose los bolsillos de diferente manera. Mañana se supone de que va a abrir la economía en El Salvador. Mañana se supone que va a entrar a una normalidad. ¿Producto de qué? De que la Corte Suprema le dijo un hasta aquí al gobierno. Le dijo un hasta aquí llega, hasta este día 23. Porque no puede estar abusando de los decretos ejecutivos para mantener a la gente encerrada. Eso se lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional. Y también le dijo, utilice el decreto, mándelo a sancionar el decreto 661 que la Asamblea elaboró, porque es la única actualizada para hacer ese tipo de decretos. Pero hasta el día de hoy el presidente ha ignorado publicar eso. Ha ignorado la publicación y dice, va a abrir mañana. Lo que diga la sala no me importa. Yo voy a abrir mañana porque yo lo digo. A partir de mañana el país queda sin ninguna restricción, sin ninguna ley que le prohíba quedarse en casa. Y eso es peligroso. Porque van a seguir restringidos los derechos a la educación. Van a seguir restringidos los derechos al libre trabajo todavía. Porque no ha tenido ni siquiera la decencia y amabilidad del presidente de sentarse a hablar con la Asamblea. Él personalmente. Sentarse a hablar con el presidente de la Asamblea y con el presidente de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, y llegar a un diálogo abierto, sincero, para llegar a una mejor forma de hacer las cosas. Pero sigue con su actitud prepotente, autoritaria, queriendo hacer las cosas a su gusto. A partir de mañana, toda la responsabilidad de lo que suceda en adelante le corresponde al presidente, todo lo que suceda de ahí en adelante, porque él está actuando en una forma personal, con un capricho, con una soberbia, y no ha querido publicar la ley. Y si no lo publica, en 8 días, cuando lleguen los 8 días, la Asamblea tiene la opción de publicarlo dentro de los 15 días. Porque no lo quiere publicar, no quiere sancionar esa ley. Y mientras no sancione la ley, la Asamblea no puede hacer modificaciones de ley para cambiar las fechas y moverlas, donde se establecía en cuántos días se iba a permitir abrir el aeropuerto, en cuántos días se iba a permitir las clases, en cuántos días el transporte. Pero él, en una forma antojadiza, mañana dice se va a abrir el transporte y todo. En una forma alocada, desordenada, sin ningún control. Porque él así quiere hacer las cosas. Como un dictador que solo dice yo aquí mando, yo hago lo que quiera. Lo cual no es la salida correcta. Porque todo lo que pase a partir de mañana corre por cuenta de él.
porque no ha querido entender que en el país no gobierna solo, sino que hay una república que debe seguir un lineamiento correcto. Si ya, dice Estrella Azul, dice, si ya este 30 la gente pierde esta oportunidad, hoy es el tiempo, vamos, vamos. Antonio Jesús Ramos, te felicito, muy real el análisis de la realidad de nuestro país, el detalle es claro que este gobierno lo que quiere es retroceder todo lo alcanzado. Sí, Antonio Jesús Ramos, es triste reconocer que nosotros en el país estamos empantanados. No avanzamos, no hacemos un avance, al contrario, vamos como el cangrejo retrocediendo. Un país que yo no le miro ni patas ni cabeza. Es triste, pero es la realidad. Los jóvenes sin trabajo, las familias sin trabajo, los negocios cerrando. Pero por ejemplo, yo vi un video de gente allá por la San Benito, en la zona de los bares de la zona rosa, como que si fuera un fin de semana normal ayer. Cerveceando, chupando, drogándose, lo que sea, y nadie les dice nada. Ahí no existe una restricción. ¿Y quiénes son los que van a la zona rosa en El Salvador? No son los gente pobre. No es la gente pobre de los barrios de pobreza. A la zona rosa, a esa colonia San Benito, van jóvenes y viejos que tienen dinero, con sus carros último modelo ahí, chupando ahí en la calle y nadie les dice nada. Pero no vayan a ver a un señor que sale a vender pan que ya le van a empezar a querer pegar su par de culatazos, porque anda violando. Ese es nuestro país, donde el que más tiene, más la puede. Para este fin de mes se enfilan las protestas acá por Colonia, donde vive el presidente, a ver si así en la asamblea los policías a su antojo quemaron banderas y quemaron pólvora, no movieron ni un dedo. El 30 de agosto se ha programado una protesta general, ¿verdad?, contra el gobierno. Habría que ver qué poder de convocatoria tiene esa protesta. Porque es inaceptable la situación en el país. Tanto que hablaron de Sánchez y hoy es cuando va a haber un país fallido. La gallinita de huevos de oro es esta oportunidad para ellos es única. Ellos felices comiendo buenos manjares y a la gente quédate en casa comiendo nada. No fueron esas las palabras, pero no comen nada. Hay muchos que no tienen que comer, están más apoyando al gobierno. Lástima que no quede Cerritos de candidato, dice Carmen Fuentes. ¿Por qué? ¿Cerritos está de candidato a diputado por La Paz? Entiendo que Cerritos está candidato a diputado, Carmen Fuentes. Soledad Antonio Ramos, menos mal que no eres una joca. Pero este es otro Antonio. Este es otro Antonio, no el que yo conozco, ese es loco. Este momento no todo está calibrado para tener al pueblo calmado, callado, dice Elías Antonio, con dialéctica manera ver, oír y callar, y creen que la babota predominante y la mira internacional ve el desastre cuando a la democracia quieren aniquilar con publicidad y manipular, donde en el aire solo gaviotas y golondrinas podrán volar. Interesante esto. Benítez Tito. Luego el ministro de Hacienda no va a tener ni para pagar a los empleados públicos. Ese es el problema, que puede llegar a una situación de impago si el país no produce, no capta impuestos.
ya no va a poder pedir tanto préstamo. Y hay que pagar intereses y préstamos. Cuando no le dan dinero empiezan a lamentar de rositas. Bernal no cree que hoy es mejor que los empresarios lo dejen solo en el mercado laboral para que él solo vea que no, el gobierno no podrá pagar deuda pública. Fíjese, Bartolomé Pérez, que la empresa privada ha recibido promesas. La empresa privada ha recibido promesas de que le van a ayudar con préstamos blandos a bajo interés para que puedan salir adelante. Pero los empresarios que no vean esas promesas cumplidas, esas le van a dar la espalda al gobierno. ¿Por qué? Porque ya los tuvo encerrados sin producir, y mientras no existe una empresa privada, no existe impuestos que recibir. Y ya es un juego de palabras que le vamos a dar apoyo a los empresarios, pero no se ve hasta hoy. Aquí en Estados Unidos, a las empresas que necesitaban financiamiento, les dieron financiamiento, pero allá por el mes de abril, para que pudieran ayudarse por lo menos para mantener la fuente de empleo. Y les dieron apoyo a los bancos y hubo un fondo para los pequeños negocios donde las personas se podían solicitar y les dieron dinero gratis y les dieron dinero a pagar, de acuerdo a las necesidades. En El Salvador los empresarios no han recibido nada ahorita. Y va a llegar un momento en lo que ellos van a necesitar, y si no les dan, va a venir el gran problema. Y los empresarios pudieran tomar decisiones para poder enfrentar eso. La única manera sería protestar también. Entonces los empresarios tienen fuerza también. Una huelga general de las empresas sería desastrosa para el gobierno. Una huelga que le llaman de brazos caídos, es decir, nadie trabaja, nadie produce. Para el gobierno sería desastrosa porque no tendría ni dónde pagar a sus empleados. Y ahí se le vendría, así como cuando en la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que lo quitaron con una huelga de brazos caídos. Todos dijeron no hacemos nada. Trabajadores y empleados, y tuvo que renunciar el fulano dictador Maximiliano Hernández Martínez. Porque llega un momento en la vida donde todo se le topa de cuerda a la gente. ¿Qué le dirían a los empleados públicos que reciben sueldo sin trabajar y los empleados de la empresa privada, la mayoría no les han dado sueldo? Pero si fuera lo contrario, los públicos no les pagaran, estarían protestando. Sí, el problema es que los empleados públicos, muchos empleados públicos, digo yo, la mayoría, apoyan al gobierno porque están comiendo de él. Cuando el gobierno no les dé, lo que piden, entonces se van a ir encima del gobierno. Fíjese que, por ejemplo, a la policía le dan un bono, a la Fuerza Armada le dan un bono, pero a los empleados de salud no les quieren dar un bono. Y los empleados de salud, con tal de mantener su trabajo, están quietos, no dicen nada. Porque al gobierno le interesa tener bien a la policía, tener a gusto a los soldados, tener a gusto a los militares, y los demás no importa. A él le interesa tener ese grupo de la mano para que no se le vaya encima. Porque si no les da a los militares y a los policías lo que necesitan, ellos mismos se le van a ir encima. Por eso les da, pero deja de darle a la gente que no le necesita, como la gente que trabaja en el área de salud. ¿Por qué? Porque ellos ni protestan.
los empleados de salud no protestan. Están tranquilos. Están recibiendo su sueldo. Los maestros igual. Ellos no protestan. Todos los profesores están recibiendo su sueldo. Cada cierto tiempo de mes reciben su sueldo. Están felices. Los profesores no protestan. Porque no trabajan como trabajaban antes y están recibiendo su sueldo. Están en su casa, no tienen que ir a las escuelas, no tienen que salir a gastar, le llega su dinero a su cuenta bancaria y no se quejan. Mientras reciban su sueldo, los profesores están felices de la vida. Cuando no les pagaran el sueldo, los profesores serían los primeros en protestar. Pero como hoy no lo necesitan porque tienen su sueldo bien asegurado, y para colmo de males no los obligan a salir a trabajar. ¿Qué más quiere un profesor así? En su casa, tranquilo, viendo películas, viendo la película más de una vez, tranquilo, se levanta de la sala a la cama, manda las tareas a los niños. ¿Y qué? ¿Qué le preocupa? Todo tranquilo. Pero si no les pagaran el sueldo a los maestros, sería un desastre. ¿Va? Sería un desastre. Todos los empleados públicos que no tienen que ir a trabajar porque se quedan en la casa, no se quejan. ¿Por qué se van a quejar si reciben su sueldo? Pero la gente que tiene que salir a trabajar, que no ha recibido sueldo todos estos meses, esa que se aguante, ¿va? Esa gente que se aguante. Los empleados de las empresas privadas no protestan. Ellos no protestan. Todos los empleados de las empresas privadas no protestan para nada. Ellos se quedan, les dieron sueldo, no les dieron, no pasa nada. Ellos no hacen nada. Son conformistas. A ellos no les importa. Pero esa es la realidad. Hay muchos que son felices de la vida. Yo eso, cada quien, pues. Pero por esa gente es que el país está en la vil calle. Por esa gente es que el país está en la vil calle, por esa gente conformista. No les pasa nada. Los demás es que vean cómo salen. Salud. Ok, amigos, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a esperar a que aquellos conformistas despierten. O aquellos que son seguidores del gobierno no se vean afectados, para que hasta entonces despierten. Porque mientras no los afecte la situación, ellos están felices. Y esos son los primeros. Estos son los primeros cobardes. Los primeros cobardes son los que están a favor del gobierno. Esos son los primeritos. Esos van a ser los primeros que van a salir volando también. Cuídense mucho, pasen buenas noches, fue un gusto saludarlos. Mañana tenemos una entrevista especial a las 6 de la tarde hora El Salvador, cuídense mucho. Fue un gusto para mí estar en este espacio Ruta 21. Buenas noches.